Mi compañero José Adolfo Fuentes Carrera, César Yaiz Cruz García y yo, su servidor, José Olivares Oropesa. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, vamos a comenzar por la anamnesis, algo sumamente esencial para este tipo pues en general, de patologías que vamos a ver posteriormente. Digo, vamos a centrarnos en lo principal, no vamos a irnos a cosas sumamente rebuscadas. Siguiente diapositiva, por favor. Como entendemos, vamos a realizar antes de una exploración, siempre vamos a preguntar sobre los síntomas inmunológicos del paciente. Aquí tenemos un breve ejemplo de algunos de los más comunes, como sería la insuficiencia respiratoria nasal. Yo encontré que tenemos cuatro, desconozco, bueno, leí y pues normalmente eran cuatro, que es la unilateral, que nos habla evidentemente de la insuficiencia respiratoria de una sola fosa nasal, refiriéndose principalmente pues a la disminución de un tabique, en el caso de los niños que es más común incluso a un pólipo nasal, o en algunos casos igual en los niños refiriéndose a la obstrucción de una narina debido a pues a un objeto que obstruya, ¿no? Por la parte bilateral entendemos que son ambas fosas nasales. La continua, pues que se presenta todo el tiempo sin disminución pues, que no se destapa. Y la episódica normalmente suele ser por crisis estacional o incluso por inflamación por cierto tipo de resfriado. Y pues las que ya conocemos, ¿no? Una secreción de moco, que la conocemos específicamente como rinorrea, modificaciones del olfato como hiposmia, anosmia, refiriéndose a hiposmia como la disminución de la facultad para respirar, o sea, eh, se entiende que se respira, no se respira, se percibe menos. Y la anosmia, pues la nula capacidad para percibir. Y pues algia facial, refiriéndose obviamente a un dolor en ciertos puntos determinados, como lo son los senos, refiriéndose pues incluso a una sinusitis, que es lo más común. Siguiente diapositiva, por favor. Y claro, nos gustó a nosotros como compañeros que decidimos eh, pues organizar esta exposición, hacerlo como una historia clínica. Padecimiento actual. Pues obviamente, si el padecimiento inició brusco, es decir, pues de inicio súbito, o fue progresando. Si duró obviamente horas, días, semanas, incluso pues hasta meses, ya lleva esa patología. Hay que preguntar eso. Curso si es continuo, intermitente o estacional. Y los factores desencadenantes que son sumamente importantes, como los cambios de clima, si está pues expuesto a polvos, olores, ejercicio o alergias. Bueno, aquí pues quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué ejercicio? Ujú. Entendemos, bueno, yo lo vi de esta manera, ¿no? O sea, no explicaba ahí, pero por ejemplo, personas que se exponen demasiado al pasto, ¿no? O a lugares donde haya mucha corriente, pues polvo, viento, esas circunstancias pueden ser factores desencadenantes. Yo lo entendí así. Ok. Bueno, va a Eh, depender del paciente, ¿no? Hay un paréntesis, porque aquí en la cuestión de ejercicio y también clima, si esto puede ser que tu paciente no esté expuesto a hacer ejercicio, pero que se dedique a tener algún tipo de actividad laboral donde esté expuesto a ciertos químicos y esto, que también puede desencadenar esos factores. Entonces, no solamente cerrarnos en el tema de ejercicio, porque al final también el ejercicio es un factor que puede ayudar a que mejore o empeore la situación del paciente. ¿Ok? Gracias, doctor. Gracias. Siguiente Continúa. diapositiva, por favor. Sí. Hago entre paréntesis rápido. Quien no tenga prendida la cámara, por favor la prende y que no esté exponiendo con su micrófono silenciado. Gracias. Continúa, por favor. Sí, gracias. Referimos al padecimiento actual, igual continuamos con lo más importante, que son síntomas asociados.
Como ya les mencioné algunos, como la obstrucción, la rinorrea, y bueno, aquí tenemos un poquito más, que son los estornudos, si son consistentes, si llevan agregados, si hay comezón nasal, evidentemente refiriéndonos a prurito nasal, dolor o presión facial, como ya se los había mencionado, hiposmia o anosmia, o incluso hasta la epistaxis, que es sangrado nasal. En antecedentes heredofamiliares, la verdad, esto en la práctica diaria yo no lo he visto, pero digo, si venía ahí es por algo, ¿no? Se refiere a rinitis alérgica, a asma bronquial, a pólipos nasales que se pueden incluso hacer congénitos, o si no ser congénitos pueden venir de otro familiar, epistaxis recurrente familiar y malformaciones craneofaciales. Digo, esto sí, es bastante evidente, ¿no? Y antecedentes personales no patológicos. Esto es de suma importancia, pues nos va a dar una aproximación al diagnóstico. Puede ser la ocupación, si está expuesto al polvo, a químicos, o humos o incluso olores fuertes, que sean mineros, no sé, que sean pues personas que hagan tortillas, que estén expuestos al humo, pues pueden ser unos, ¿no? Y los hábitos, como fumar, consumir drogas inhaladas o demás. Y el ambiente, humedad, aire acondicionado, incluso pues hasta la calefacción. Y evidentemente, pues animales domésticos. Y lo que menciona la doctora, pues el deporte. No en todos los casos. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, antecedentes personales patológicos. Si ya tiene una rinitis, una sinusitis aguda, si tiene pólipos nasales, si tiene una desviación septal, si se ha golpeado o ha tenido algún traumatismo en la zona facial, refiriéndonos a la nariz, si ha tenido cirugías previas como una septoplastía o una rinoplastía, o infecciones respiratorias recurrentes, obviamente de las vías respiratorias altas. Y bueno, también está la exploración física. Vamos a ir, obviamente, por pasos, yéndonos primero a la inspección de la pirámide nasal, perdón. Primero a la morfología. ¿A qué nos referimos con esto? Con deformidades de la pirámide ósea y cartilaginosa. Como tal de la pirámide ósea, vamos a tener alteraciones como la desviación, hundimientos, ensanchamientos o incluso el más visible que puede ser una asimetría de la pirámide nasal. De la dilatación o el colapso de las andas nasales, se pueden ver cuando el paciente inspira. Es decir, puede ser por las válvulas nasales, se pueden colapsar y puede haber un hundimiento de estas. Y las modificaciones del revestimiento cutáneo, refiriéndonos a tumefacción, a un edema, a un hematoma o incluso hasta un enfisema subcutáneo. También tenemos las alteraciones comunes, como ya les había mencionado, que es la desviación, los hundimientos, el ensanchamiento, la simetría y las fracturas. Y de la pirámide cartilaginosa, pues el colapso de la punta, desviaciones, irregularidades postraumáticas o quirúrgicas. Siguiente diapositiva, por favor. Y como les mencionaba, durante la inspiración e inspiración se observan si las alas nasales se abren o incluso hasta colapsan. Puede ser una dilatación marcada, puede ser signo de esfuerzo respiratorio, evidentemente, o un colapso al inspirar, que puede ser una debilidad del cartílago. Aquí voy a poner unas imágenes que están aquí. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí podemos ver unos ejemplos. Por ejemplo, el más observable es el de la cuarta imagen a la derecha, en donde hay un colapso de la válvula Mm, externa. sí.
¿Iba a agregar algo, doctora? Perdón. Sí, bueno, aquí esta parte tienen que poner mucha atención porque más adelante en el taller que reciban, justo al momento de que ustedes estén haciendo la inspección ya de forma física, esta parte es como, la parte externa es lo que nos va a ayudar mucho a determinar cómo viene la parte interna. Entonces, sí es importante que podamos distinguir estos diferentes tipos de colapsos y sobre todo, pues poner atención en esto que es la pirámide nasal y que eso es como muy básico para que ustedes puedan empezar a hacer una inspección en su paciente. ¿Ok? Gracias. Eh, de acuerdo a la inspección de la pirámide nasal, siguiente diapositiva, como ya les mencioné, tenemos los cuatro principales, yo les diría así. Tumefacción, edema, hematoma y enfisema subcutáneo. Aquí, pues, lo que podemos observar es una tumefacción. No se ve rasgos de edema, no se ve un hematoma, evidentemente, y por supuesto tampoco se ve un enfisema subcutáneo. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Y ahora la palpación. También es sumamente importante. Evidentemente tenemos que tener la autorización del paciente y pues se han de palpar la pirámide nasal, tratando de encontrar, o si no, deformaciones, crepitaciones o lo más importante, dolor de la punta nasal o la columena que está marcado de color azul, si hay alguna deformidad o una desviación septal. Y como lo mencioné anteriormente, dolor a la presión en punto supraorbitario, obviamente en seno frontal. Digo, que son los que más se pueden evaluar fácilmente. Aquí tenemos, ¿cómo lo podemos hacer? Pues solamente con nuestro dedo pulgar, supraorbitario, abajo del ojito, y frontal, abajo de la ceja. Y esto también me pareció sumamente esencial, porque digo, no somos, vamos a ser médicos de primer contacto, hay endoscopía, hay sin fin de estudios, ¿no? Pero lo que más me voy a concentrar es en rinoscopía anterior, posterior y diafanoscopía, que es de una lucida. Bueno, la rinoscopía anterior con espéculo de Killian consiste en la exploración clásica más simple, obviamente, de las fosas nasales y requiere un instrumental sumamente sencillo. Vamos a sentar nosotros al paciente, nosotros enfrente, las válvulas del espéculo se introducen al vestíbulo nasal. Es muy importante cómo las metamos. Digo, no es una exploración vaginal como para que no tengamos tanto cuidado, pero digo, van por ahí, ¿no? Y vamos a dilatar las alas nasales sin rozar el tabique. Mientras se mantiene la cabeza del paciente recta, se observa bien el tercio anterior del suelo de las fosas. Entonces, ¿qué vamos a observar? ¿O qué me refiero con esto? Al tabique, al meato inferior, incluso a la cabeza del cornete inferior. Si nosotros podemos inclinar, como está la segunda imagen en la esquina inferior izquierda, podemos observar más estructuras, como lo es ay, perdón, el cornete medio, el... siguiente imagen, miren la siguiente imagen, ahí se puede ver. El cornete nasal medio, el cornete nasal inferior, que ya lo vimos en la primera posición, el meato nasal medio, el meato nasal inferior, el suelo de la cavidad nasal, el tabique nasal, ese desde la primera pues, posición, y la vía aérea que va a la nasofaringe. Digo, esta con la segunda posición hay que tener bastante cuidado, con todas, pero hay que ser bastante delicados con respecto a esto. Y digo, una de las principales cosas que nosotros podemos observar es si hay una hipertrofia de los cornetes. En este caso podemos ver los niveles, por decirlo así, si es normal, moderado, severo, incluso si ya obstruye la vía aérea de las narices. Mm. Esto nada más es para que lo que tengamos en cuenta, pero también existe la rinoscopía anterior con fibra óptica. Y se ve un poquito, pues, lo mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Y la rinoscopía posterior. Mientras el paciente, bueno,
Se trata de la exploración clásica, también una de las más simples, a través de la cavidad oral, con un espejillo pequeño con mango y un depresor de la lengua y una fuente de luz. Podemos ocupar una batelenguas en estos casos y una lamparita, simple. Mientras el paciente se respira por la nariz de forma pues tranquila, se introduce el espejillo y se debe calentar antes porque como está respirando, pues se puede empañar, ¿no? Y vamos a por debajo del paladar, sin tocarlo, o sea, sin tocar la UV lingual para que no haya un reflejo nauseoso, vamos a introducir el espejillo. Incluso si se dificulta la exploración de esto, puede aplicarse tantita lidocaína en spray, sin problema. Siguiente diapositiva, por favor. Y de las principales estructuras que nosotros podemos observar es el vomer, el cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior y los rodetes tubáricos. Digo, esta es una imagen bastante clara, pero no se ve así. Y la diafanoscopía. Consiste en la transiluminación de los senos maxilares y frontales en una habitación oscurecida. Para los senos maxilares se coloca una fuente luminosa en la boca del paciente. Si los senos maxilares son normales o no se encuentra ningún tipo de secreción en estos senos, pues vamos a observar las siguientes lucecitas, como es la imagen de la izquierda, que se puede ver perfectamente cómo se ilumina debajo de la cavidad supraorbitaria. Y para el caso de los frontales, pues se coloca una luz debajo del seno frontal de cada lado y si esos están ventilados, obviamente, se ilumina. Son lamparitas para los de los frontales muy delgadas. En ese caso de que nosotros no contemos con estas lamparitas, siguiente diapositiva, podemos ocupar una lamparita de exploración que se pone abajito de la ceja y se ilumina y pues también podemos ver la ventilación de estos senos paranasales, maxilares, no, frontales, perdón, frontales. Ok. Con respecto al orden, la verdad me preferí, voy a dar respecto a cuáles son los estudios que utilizamos de respaldo para el diagnóstico de las patologías relacionadas a la cavidad nasal y pues los senos paranasales que son los más importantes, ¿no? Para evaluar. Inicialmente voy a iniciar por la cavidad nasal, o sea, vamos a ir como de afuera hacia adentro, después vamos a ir hacia más que nada la exploración o la búsqueda diagnóstica dentro de los senos paranasales. Entonces, cuando hablamos de estudios de laboratorio, pues tenemos que uno de los principales, la citología nasal. Tenemos que en esta el punto está en identificar el tipo de inflamación. Entendemos que existen pues múltiples etiologías que pueden provocar una inflamación en la región de la cavidad nasal. Esta puede ser de tipo infecciosa, alérgica, irritativa, puede tener un origen eosinofílico o puede ser de tipo mixta, en la cual convergen diferentes tipos de agentes etiológicos que producen o desencadenan esa inflamación. A su vez, también es extremadamente importante diferenciar los tipos de rinitis en relación a la raíz etiológica, como menciono, y pues posteriormente cuando se logra llegar al punto de la etiología que desarrolló la inflamación, la citología nasal nos sirve para evaluar la respuesta a tratamientos, ya sea en casos de rinitis crónica o sinusitis recurrente. En este caso, tenemos que por otra línea podemos realizar cultivos y antibiogramas nasales. ¿Estos para qué son útiles? Tenemos que o bueno, se logran identificar bacterias patógenas presentes en la mucosa nasal. Para esto,
Entendemos que pues el cultivo ciertamente pues tiende a ser un estudio que requiere de tiempo para que podamos identificar el agente etiológico que está produciendo la inflamación en esta región. Entonces, ya sea en los cornetes nasales, que son pues los principalmente explorados en este caso. Entonces, pues son criterios que debemos de tomar en cuenta a la hora de nosotros depender o querer utilizar esta clase de estudios. A su vez, también esto es importante y es en la línea de los antibiogramas, y es que nos permiten determinar la sensibilidad y la resistencia de las bacterias que pueden generar la inflamación en estas regiones, y pues así seleccionar un tratamiento efectivo, más allá de pues el uso de antibióticos porque sí, por así decirlo. A su vez, pues justamente lo que menciono, ¿no? Podemos utilizar esta herramienta para evitar un uso innecesario, inadecuado de antibióticos y pues de igual manera, pues evitar o prevenir la resistencia bacteriana. A su vez, también podemos, o este estudio nos permite monitorear la erradicación del patógeno posterior al tratamiento. Este es bien importante y es el estudio histopatológico de la mucosa nasal. El punto del estudio histopatológico de la mucosa nasal está en que queremos identificar los cambios estructurales y celulares que están, pues, ya sea asociados a procesos inflamatorios, infecciosos, tumorales o degenerativos. Igualmente, nosotros echamos mano de este estudio histopatológico en esencia para diferenciar los tipos de lesiones que tenemos en las cavidades nasales. Entonces, nos va a permitir diferenciar entre lesiones de tipo benignas o malignas de la mucosa nasal. Esto, pues posteriormente, en relación a qué tipo de lesión se encuentre, nos permitirá clasificar y estadificar en caso de que se presenten neoplasias nasales en esta cavidad o en esta región. Igualmente, tenemos que nos permite determinar el tipo de inflamación en caso de que sea crónica o aguda, y también nos permite identificar o detectar enfermedades sistémicas que pueden llegar a manifestarse en esa región de la mucosa nasal. Y aquí es en lo que más voy a desarrollar el día de hoy, y es prácticamente los estudios de gabinete de los que más se echan mano y pues que tiene gran parte de lo que voy a explicar va a ser, bueno, al menos en radiología, la exploración de los senos paranasales. Entonces, cuando hablamos de radiografía simple, tenemos que esta se da en diferentes proyecciones. Aquí inicialmente les explico en qué consiste cada una de las proyecciones, el propósito de estas, y posteriormente les voy a describir como en las imágenes para dar mayor claridad, y al final de cada tipo de proyección pues qué patologías pueden ser observables a través de este estudio de gabinete. Inicialmente tenemos la nasomentoniana, o también llamada occipitomentoniana de Waters. Tenemos que esta es de gran relevancia, ya que nos ayuda a despejar los peñascos para así observar los senos maxilares y la pirámide nasal. Ahorita les voy a enseñar por qué, o por qué nos permite observar esta región de esta forma. Después tenemos la nasofrontal o occipitofrontal de Caldwell. Tenemos que esta nos ayuda a explorar los senos frontales. Posteriormente tenemos la lateral de cráneo o bitemporal. Tenemos que esta proyección se realiza para observar la presencia de adenoides hipertróficas en rinofaringe, en niños que han rechazado el estudio que nos platicaba mi compañero Ross Joseph, que es la rinoscopía posterior clásica o la endoscopía. Perdón, el estudio endoscópico. También tenemos que nos permita apreciar los senos frontales, la base del cráneo anterior, el seno esfenoidal y la silla turca. Eh, Igualmente podemos hacer una proyección hacia la lateral de las partes blandas de la nariz, y esto pues, nos permite observar la fractura de los huesos propios de esta región. Espérenme. Ok, entonces
Iniciamos con la occipito mentoneada de Waters. ¿Por qué mencionaba lo que decía anteriormente? Bueno, un detalle, algo que sí quisiera mencionar inicialmente, es respecto a, nos lo platicaban en la clase de introducción o de conceptos generales, y es el desarrollo de los fenos que en el humano prácticamente, ¿no? Y el cómo se desarrollan en relación a la edad o cómo se hacen cómo se mecanizan estos. Tenemos que alrededor de un año encontramos únicamente desarrollados los senos etmoidales. Posteriormente, de 1 a 6 años, se desarrollan los maxilares y finalmente, ya cuando se logra concretar este proceso de desarrollo, al menos en este sentido, tenemos que desarrollamos los esfenoidales y los frontales. Este desarrollo se da de los 6 a los 10 años. Entonces, eh, que no nos asuste si en algún momento llegamos a observar una radiografía de, por ejemplo, un paciente pediátrico de unos 5 años y que veamos que no tiene senos esfenoidales o frontales. Entonces, esto es propio bueno, pues es normal, por así decirlo. Entonces, tenemos inicialmente la de Waters, ¿no? Lo que nos en lo que nos ayuda este tipo de proyección es principalmente es que tiene un patrón específico y es que se da una extensión de cabeza a unos 37 grados. ¿Esto para qué nos sirve? Nos permite despejar los peñascos de los senos maxilares y a su vez valorar la radiolucidez. Entonces, eh, idealmente, pues aquí tenemos los senos maxilares ubicados en los laterales. Bueno, este esquema me gustó mucho, está en la bibliografía. Y también por su parte, tenemos que, si nosotros observamos esta radiografía, es fundamental, eh, pues, seguir las paredes de los senos. A su vez, tenemos que darnos cuenta de que estos sean indemnes y a su vez confirmar que estos sean radiolúcidos. En caso de que exista alguna alteración, encontraremos opacidades en esta región, que lo explicaré más a profundidad cuando les muestre la patología. Eh, a su vez, también debemos de prestar particular atención a la radiolucidez del seno central. También tenemos que observar parte de las celdillas etmoidales. Y aquí como dato, si nosotros quisiéramos saber si este tipo de proyección fue bien tomada, tenemos que observar a la ala del esfenoides a la mitad inferior de la órbita, como se puede, bueno, ligeramente observar en esta región. Eh, entonces, a su vez, también esta proyección nos permite observar el malar con su arco cigomático, nos permite observar bueno, aquí no se ve completa, pero técnicamente nos permitiría observar, aquí tendría que estar más abajito, el maxilar inferior junto con sus cóndilos y pues prácticamente lo fundamental o lo que quiero que se queden de esta proyección es que es una proyección que nos permite observar los senos maxilares, perdón, y también podemos observar parte del septum nasal y los huesos propios de esta región. Y pues ya aquí viene la descripción, ¿no? De cada una de las regiones. Tenemos seno frontal, las fosas orbitarias, ese dato que les di, ¿no? De cómo observar si está bien tomada. Las fosas nasales que sean permeables, los senos maxilares, perdón, el seno esfenoidal, que ahorita les voy a mostrar una proyección que particularmente nos permitirá observarlo de mejor manera, y pues los peñascos. Y aquí tenemos la occipito frontal de Cadwell. Un segundo. Dejé de compartir, ¿o no? Ahí estoy compartiendo. Sí, se ve tu pestaña de Chrome. Ah, ok. Gracias, amigo. Entonces, aquí tenemos la occipito frontal de Cadwell. Un segundo, un segundo. Ahí está. Disculpen.
Eh, esto. Ahí está, listo. Entonces, tenemos en este caso la occipitofrontal de Caldwell y es que también es característica. Aquí se muestra en la imagen lo que la hace particular y les voy a explicar el por qué se toma de esta forma. Tenemos que en la proyección occipitofrontal se proyecta, bueno, de entrada, esto debe de realizarse con una inclinación de 15 grados, postrando prácticamente la parte frontal de la cabeza de la persona frente al detector de rayos X, ¿no? Tenemos que se proyecta la mitad inferior de las órbitas a los peñascos. ¿Y esto para qué se hace? Para evaluar fundamentalmente los senos frontales. Esto, pues prácticamente libera por completo este seno para visualizarlo, pero a su vez, por lo que se puede ver en la imagen, tenemos que los senos maxilares pues prácticamente terminan por verse superpuestos, entonces nos limita respecto a la exploración de estos senos en particular. Y pues dentro de la radiografía lateral de cráneo, un segundo, disculpe, me están llegando mensajes. Ajá, entonces en el caso de la radiografía lateral, pues era lo que les platicaba hace un rato, de qué nos funciona o de qué nos sirve esta proyección. Nos permite evaluar el seno central. En este debemos de observar su radiolucidez, tanto de este como de las fosas nasales, de los senos maxilares también en parte, y el seno esfenoidal, que es fácilmente más perceptible. A su vez, también este nos permite observar la entrada de aire a la rinofaringe y a la orofaringe. Y pues, metámonos un poquito en patología, ¿no? Esperen, sí, sí, ahí tengo. Ajá, en relación a la patología, pues ya, esta es una de las proyecciones que les platicaba. Y pues, ¿qué vemos de raro, de particular en esta imagen? Pues a este signo le llamamos signo de velamiento. Si puede observarse el seno, lo que les platicaba, ¿no? Tenemos que siempre percibir una radiolucidez en todos los senos a explorar y en particular, si observamos el seno de este lado, pues se ve completamente radiolúcido. Pero de este lado observamos una ligera radiopacidad. ¿Qué es esta radiopacidad? Le conocemos como signo de velamiento. En este, pues observamos un seno radiolúcido, mientras el otro lo observamos ligeramente más denso. ¿Esto qué causas puede traer consigo o qué nos puede inferir? Lo observamos bueno, puede tener una causa infecciosa, puede ser producto de una tumoración o puede haber incluso sangre en esta región debido a un traumatismo. Eh, Esto es bien, bien importante, ya que no olvidar las regiones que están cercanas a los senos maxilares. Una de ellas, pues las órbitas de los ojos. Entonces, esto es fundamental y es que las patologías de las órbitas, tanto de los senos maxilares, están fuertemente ligadas y también senos cercanos a la región están fuertemente ligadas. Entonces, en relación a la exploración física, a el interrogatorio que nosotros realicemos, nos hará inferir cuál será el origen de esta lesión y pues ya tenemos a través de esta proyección una sospecha del que puede llegar a ser. Eso es lo que les platicaba, ¿no? Se encuentra esta radiopacidad en toda la región, no está concentrada en un sitio en específico. Y aquí tenemos la presencia de un nivel hidroaéreo. Pues, ¿qué se ve raro aquí, no? Eh, Aquí se ve más claro, ¿no? Tenemos la presencia de este nivel. Aquí, prácticamente a nosotros nos entregan esta radiografía. Eh, y pues se percibe como uno de los senos maxilares no está completamente radiolúcido. Entonces, ¿qué nos da esta presentación? Pues como lo menciono ahí arriba, pues es un nivel hidroaéreo. Tenemos que este tipo de signo en particular se presenta en casos de sinusitis aguda o igualmente en presencia de traumatismos que nos dan hemoceno. Entonces,
En este, como podemos ver, contrario al signo de velamiento que está difundido por todo el seno, aquí se puede ver o es muy fácilmente percibible una línea bien definida que muestra una parte próxima a la radiolucidez y tenemos que la región distal pues se encuentra prácticamente más densa en relación al resto del seno. Y pues lo que menciono, ¿no? Puede ser propio de una sinusitis aguda o presencia de un hemoceno por traumatismo. Y esta, esta proyección de Waters también nos puede permitir ver un velamiento, un tipo de velamiento diferente. Y tenemos que es el velamiento perimetral. ¿Qué es el velamiento perimetral? Pues este llega a ser correspondiente ya sea como a patologías inflamatorias de tipo crónico. Cuando hablamos de patologías inflamatorias de tipo crónico, pues puede llegar a ser una sinusitis crónica o también en parte puede ser debido a una anomalía constitucional, que quiere decir que el seno pues prácticamente sea más estrecho de lo habitual. Esto pues encontramos que es eh, pues prácticamente una alteración de nacimiento en el desarrollo de las personas. Como bien mencioné, pues los senos van madurando en relación a cómo nosotros vamos creciendo, se van haciendo presentes en nuestro desarrollo. Entonces, una alteración en este desarrollo puede hacer que el seno se encuentre como, o nos dé este signo si nosotros realizamos la proyección de Waters. Eh, Tenemos que en estos senos, o prácticamente en todos, puede llegar a haber este tipo de asimetrías y pues puede presentarse en algunos casos incluso que un seno esté no neumatizado o neumatizado parcialmente, como lo puede ser en este caso. Entonces pensaríamos en que puede ser una asimetría congénita o del desarrollo, o nos puede hacer llegar a sospechar una sinusitis crónica. Este velamiento vemos cómo se va reduciendo la neumatización del seno. Y esto que llamamos convección hacia la luz. Y este es propio de patologías como lo puede llegar a ser una poliposis o un quiste de retención en este seno en particular, en los senos maxilares en particular. Lo que les acabo de mencionar y estos signos pueden ser propios de cualquiera de los senos, prácticamente los signos, o sea, la presencia de estos signos en particular pueden darse en el maxilar, en el frontal, y pues prácticamente comparten las mismas características y comparten la misma etiología, ya sea traumatismo, una sinusitis aguda, crónica, un origen inflamatorio infeccioso por bacterias. Y se viene lo interesante, y es el tema de la tomografía. Eh, pues en el caso de la tomografía computarizada, tenemos múltiples proyecciones, ¿no? De esta. Puede darse en proyecciones coronales y axiales, y pues nos permite identificar todos los senos paranasales y todas las fosas nasales para que éstas sean permeables o si existe alguna alteración a nivel de los senos. Esto es utilizado obviamente como un complemento al diagnóstico clínico de un proceso ya sea crónico para el cual pues el diagnóstico confirmatorio es prácticamente puede ser resuelto a través de una tomografía coronal. ¿Cuál es nuestro estudio? Pues es la evaluación de la morfología del esqueleto nasosinusal, así como de las posibles variaciones anatómicas que pueden dar un bloqueo osteomeatal. ¿Qué es el bloqueo osteomeatal? Pues es esta deformación en la pared septal. También podemos encontrar la presencia de una concha bullosa, una apófisis unciforme paradójica, celdas de Haller o una bulla grande. Y bueno, esto lo voy a profundizar un poquito más cuando les hable del cómo se ven las patologías. Tenemos que... Ah, caray. Mm, Ajá. Podemos ver el tipo de contenido que haya. Como bien sabemos, pues obviamente en relación el tipo de contenido, el origen que se encuentre en cada una de las cavidades, nos dará un patrón específico. Entonces, la tomografía en particular se puede decir como más específica que la radiografía porque nos permitirá diferenciar
si estamos en presencia de líquidos, si estamos en presencia de ciertamente ya masas con contenido igualmente líquido o masas firmes en estas regiones o en estos conductos o cavidades, como lo puede ser una hiperplasia de la mucosa sinusal, pólipos en los senos, en cualquiera de los senos. Puede haber incluso, y les traigo unas imágenes de eso, la presencia de raíces dentarias en el seno maxilar. Y es que, como bien menciono, pues prácticamente no son cavidades que estén sueltas, porque sí, tienen una comunicación con estructuras cercanas. Entonces, cualquier patología que afecte, por ejemplo, en ese caso, a las piezas dentarias, prácticamente tenderá a afectar o dar una respuesta en este caso a los senos maxilares. También podemos encontrar material endodóncico, incluido este, pues como menciono, en el seno maxilar, que es el que tiene más cercano, presencia de mucoceles, podemos encontrar igualmente cuerpos extraños o quistes de retención y tumoraciones. Y pues nos permitirá evaluar la extensión de las lesiones. Igualmente, tenemos que, pues, podemos evaluar las estructuras óseas de la región. Eh, También podemos observar o podemos establecer herramientas o estrategias terapéuticas, sobre todo bajo la línea quirúrgica. Entonces, yendo hacia la línea de los cortes axiales, pues a lo mejor esto es un poquito tedioso, pero voy a describir el cómo se da la línea de los cortes axiales desde arriba hacia abajo. No sé qué horas son. 7:55. Perdón que te interrumpa. Como el tema de los cortes axiales y tomografía es un poquito más extenso, porque no va a ser corto, nos quedan 5 minutitos de clase y no lo vas a terminar. Entonces lo podemos dejar hasta aquí hoy y es importante que para la siguiente clase tomen en cuenta que se va a hacer preguntas de lo que expuso Joseph. ¿Sí está bien? ¿Sí es tu nombre? Joseph. Sí, sí, doctor. Sí. Y la parte que tocó José Adolfo, ¿ok? Para que todos podamos como repasar lo mismo y sobre todo si quedaron dudas en la parte de todas las estudios previos a entrar a tomografía, ¿de acuerdo? No sé si están todos conectados, vi que varios no tenían la cámara prendida, Al final es importante que ustedes tomen sus notas porque después de esto viene una evaluación, o sea, todo este tema que me está comentando el doctor Solís, ¿de acuerdo? Y si avanzamos más con el tema, vamos a terminar más tarde. Entonces yo creo que ya dejamos la clase hasta aquí y me parece que tienen clase nuevamente el jueves. Sí, Sí, ¿verdad? doctora. Sí, doctor. Sí, doctora. En todo caso de que el doctor Jair no la pueda dar, seguramente la daré yo, pero sí es importante entonces que repasemos esta primera parte de esta exposición y ya podamos como hacer unas preguntitas muy brevemente antes de iniciar la clase anterior y continuemos con la parte de tomografía, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Perfecto. Pues gracias chicos, les agradezco y que tengan buena noche. Gracias. Hasta mañana.